porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y estaré conversando este día con Gabriela Silva Maceda. Ella es doctora en psicología y forma parte además del comité académico de MUPORE, la Red de Mujeres Unidas por la Educación, del Congreso, el comité académico del Congreso de la Red. Estimada Gabriela, gracias por estar aquí. Me da mucho gusto. Muchísimas gracias, Sonia. Pues antes que nada, un agradecimiento por esta invitación al podcast. Estoy muy contenta de estar con ustedes. ¿Quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Por qué estás en esta red? Cuéntanos. Tengo una especialidad y un doctorado en psicología por la Universidad de Wolverhampton en Reino Unido y mi primera formación fue licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey, en Monterrey. Actualmente soy investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y lo que a mí me hace girar mi corazón es el desarrollo lector y el desarrollo de la lengua oral en el contexto educativo mexicano, pero en todos los niveles. Me concentro principalmente en primaria, pero tengo investigaciones desde preescolar hasta educación superior. Actualmente soy jefa de posgrado en en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y participo activamente en congresos de educación, pero este congreso en particular es el primero que tiene un énfasis en las niñas y jóvenes en el contexto educativo. Entonces, estoy muy interesada en escuchar a una colección de grandes ponentes que se ha podido organizar para que podamos hacer una reflexión y un análisis de cómo van las niñas y las jóvenes en el contexto educativo en nuestro país. Oye, antes de que abordemos un poco más del Congreso, que me gustaría preguntarte, porque ya cerró la convocatoria, cuéntame una cosa, qué interesante esto de lo de la lectura y la alfabetización de las niñas y los niños. ¿Hay una diferencia entre cómo aprenden las niñas y cómo aprenden los niños? No existe como tal una diferencia en términos amplios. En términos específicos, y de hecho mi alumna de doctorado envió una solicitud de ser aceptada por una ponencia en este sentido, hay un efecto donde en algunas ocasiones hay resultados mixtos, por supuesto, hay veces que se observa un efecto y hay veces que no, pero pareciera que las niñas son un poquito más verbales, son un poquito más expresivas. Entonces, en términos del desarrollo lector, esto es muy importante porque nos aporta herramientas lingüísticas y cognitivas para anclar el aprendizaje. Entonces, de hecho, la ponencia que enviamos con mi alumna de doctorado, Blanca Camarillo, va en ese sentido, ¿no? Que esta pequeña diferencia en razonamiento verbal pudiera ser un factor protector. Hemos observado que las niñas tienen un razonamiento verbal en términos de narrativas un poquito más alto que los niños y esto pudiera servir como un factor protector, puesto que todo el lenguaje oral tiene una incidencia directa en el desarrollo de la comprensión oral y de la comprensión escrita, es decir, en la lectura, lo cual es un mecanismo importante de aprendizaje. Oye, y dime una cosa, cuando hablas de lectura, ¿hay espacios, por ejemplo, las casas o espacios en las casas o hay espacios en las escuelas donde las niñas y los niños aprendan a leer? O sea, más allá de la currícula, o sea, de la asignatura como tal. Creo que no existe la asignatura de lectura, pero... De eh, hecho, los niños, desde que empiezan a desarrollar su lenguaje, están sentando las bases para aprender a leer. Todo el desarrollo lector descansa en la lengua oral. Entonces, podemos irnos tan fino, tan general como quieras, pero, por ejemplo, cuando estamos cantando canciones con los niños,
en casa estamos desarrollando una habilidad muy específica que es la habilidad de distinguir sonidos. Entonces, esta es una habilidad que se va a volver muy importante para cuando ellos aprendan las letras, porque van a poder distinguir cómo esos sonidos se relacionan con unas letras específicas. Y cuando escuchan cuentos, no tienen que ser los grandes cuentos, pueden ser las narraciones de la hora de la comida y de la hora de la cena, las narraciones personales, pero también los cuentos de los libros, por supuesto. Cuando escuchan los niños los cuentos, están desarrollando una estructura narrativa que les va a servir para entender todos los cuentos más complejos que van a ir escuchando y leyendo en el transcurso de sus vidas, pero también para expresar sus propias narraciones personales. Entonces, todas las actividades relacionadas con lengua en la casa tienen una incidencia directa en el desarrollo de este aprendizaje. Y ahí, por ejemplo, dice que la cocina puede ser como el espacio más idóneo para eso. ¿Es cierto? La cocina es indudablemente un lugar donde puede haber un sinnúmero de interacciones que enriquezcan el vocabulario del niño, pero pueden ser muchísimos ámbitos, el zoológico, cualquier actividad en donde el niño está involucrado y existe una oportunidad comunicativa. Puede el niño ir consolidando su lenguaje y esto le da más herramientas para que cuando le enseñen a leer de forma formal, ya sea por los papás o los maestros, los niños tengan una riqueza amplia en donde anclar la comprensión. Porque si ellos entienden el lenguaje oral que están leyendo, entonces ellos van a poder entender lo que están leyendo. Mientras que si solo están leyendo letra por letra y palabra por palabra sin realmente profundizar o representar en su mente qué es lo que están leyendo, la comprensión se ve limitada. Oye, y esto es hasta que llegan a la primaria, ¿cierto? O sea, tenemos toda esta ventana de oportunidad. Bueno, las familias, ¿no? Tienen esta enorme ventana de Claro, oportunidad e hasta antes de que lleguen a la incluso primaria. durante la primaria, los papás pueden estar, que están interesados en seguir apoyando a sus niños, tanto pueden escuchar que sus niños les lean cuando están aprendiendo en las etapas iniciales de alfabetización, como pueden leerles cuentos que están más elevados a lo que ellos pueden leer por su cuenta, porque aunque pareciera que eso no es lectura, estamos construyendo un vocabulario rico, una trama interesante que les da herramientas para entender este tipo de cuentos más complejos. Oye, Gabriela, pues eso es súper interesante y qué bueno que mencionaste que uno de los trabajos que registraron al Congreso es este justamente, ¿cómo le llamaste? Las herramientas protectoras, ¿no? Ujú, un Para factor las protector, niñas. ¿Mandé? potencialmente. Un factor protector. Un factor protector para las niñas, el tema de la lectura y la comprensión oral y la narrativa. Y cuéntame, porque tú formas parte del comité académico del Congreso, cuéntame qué tan interesante va a ser nuestro Congreso, o sea, qué tipo de ponencias, presentaciones, que la gente cómo nos respondió a este llamado que hicimos, a esta convocatoria que publicamos. Mira, primeramente, pues el primer congreso MUPORED, Mujeres Unidas por la Educación, es un evento único en cuanto a que es este congreso orientado a ver esta reflexión desde el género. Entonces, quiere detonar esta reflexión sobre las mujeres para visibilizar las brechas en la educación desde la investigación educativa, la política pública, los proyectos de intervención y la divulgación de información. Entonces, la verdad es que se consiguió un conjunto de ponentes magistrales increíble. Hay gente de políticas públicas, alumnas destacadas, hay gente que viene de la UNESCO y de la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Ciencias y Tecnología, que antes era CONACYT. Déjame te comento más o menos quiénes vienen. La maestra Gabriela Ramos se presenta, ella es egresada de Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y es integrante del Consejo Asesor sobre Igualdad de Género del Grupo 7 en 2022.
y es actual directora general de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNESCO. Tenemos también a la doctora Angélica Noemí Juárez Pérez, que ella es la actual subsecretaria de Educación Básica de la SEP. También contamos con la doctora Tania Ogla Rodríguez Mora, quien se desempeña como subsecretaria de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública. Si alguien está interesado en género, en prepa, pues escucharla va a ser de mucho valor. También la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, que ella es la secretaria designada de la Secretaría de Ciencias Humanidades, Tecnología e Innovación. Y quiero resaltar a la participación de Ángela Elena Olazarán Laureano, porque ella tiene un perfil súper interesante. Ella ganó el Premio al Talento STEM, el National Student Prize México 2022, y ella, egresada del CONALEP en Papantla, Veracruz, participó en su club de robótica y programación en su prepa, en su plantel CONALEP, y ahí estuvo desarrollando programas en C++, Python, Java y otros lenguajes de programación. Pero la contribución, su primera gran distinción fue la Olimpiada Estatal de Informática en 2022, donde obtuvo el cuarto lugar en el programa Tiny Emprende con Éxito 2022, que organiza la Secretaría de Educación de Veracruz para Emprendedores. Y su proyecto más relevante se lo llamó Ixtiltlón, que es un asistente médico basado en inteligencia artificial controlado vía remota, pensado para las poblaciones de zonas rurales durante la pandemia de COVID, y ganó este premio que ya les comenté del National Student Prize México en STEM. Ellas son las ponentes magistrales, pero ¿y qué Así es. tal las personas? No sé si tienes idea de cuántas ponencias se registraron, cuántos paneles. Me gustaría saber si hubo buena recepción a nuestra convocatoria y hay muchas personas o no interesadas en participar en el congreso que se va a realizar del 4 al 6 de junio en la sede del Tecnológico Monterrey en Querétaro. Así es, pues hubo muy buen interés. Recibimos al cierre de la primera convocatoria, que fue el 10 de marzo, como 42, 43 solicitudes de ponencia, talleres y conferencias. El último corte ya no lo tengo, pero sí hubo mucho interés y mucho interés, muchas preguntas, muchas solicitudes de por favor extiendan la convocatoria porque quiero participar, pero no pude alcanzar la fecha límite. Entonces, por lo menos 42 solicitudes de ponencias y talleres tenemos. No, y yo creo que el 24 de marzo es que se cerró la convocatoria y y seguramente están sí creo que hubo mucho más interés de las personas, seguramente, bueno, el Congreso tiene un límite, son 3 días, tampoco es que se pueden hacer miles y miles y miles de ponencias, entonces Así es. veremos cuál es el resultado final de la deliberación del comité académico del cual formas parte. Y Gabriela, yo te agradezco muchísimo esta conversación. No sé si tienes algo más que agregar sobre el Congreso y quieras invitar a las personas a que participen, sobre todo las estudiantes, los estudiantes que vayan, porque como Sí, dices, yo es quiero invitar un Congreso único. sí, a estudiantes de todos los niveles, eh, que estén interesados en este ángulo de género en su contexto educativo. Yo creo que es una oportunidad única de escuchar a gente que está activa en las políticas públicas, pero también gente que nos va a inspirar, como Ángela Elena o Lazarán, que han hecho contribuciones muy específicas y de mucho alcance. Yo creo que es un momento único de reunirnos con gente afín que tiene el mismo interés, la misma pasión por ver salir adelante todas nuestras niñas y jóvenes. Entonces, si tú eres una persona que está interesada, pero dice, ay, no, a lo mejor está muy caro, hay becas para asistentes y ponentes, por supuesto, hay que solicitar con tiempo, pero yo los invito a que asistan. Gracias.
Gracias, Gabriela, gracias por estar aquí y gracias, nos vemos en la próxima aquí en Mujeres de 10 en Educación, el podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Gracias. Gracias. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.